Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el doctor Ricardo Pasco, un conocedor de las relaciones México-Cuba, las relaciones México-Estados Unidos, ex embajador precisamente de México en Cuba. Doctor Ricardo Pasco, pues un gran escándalo, esto que llaman los médicos cubanos que anunció el presidente. ¿Hacen falta médicos cubanos en México? Bueno, no, por fortuna ya tuvimos un primer ensayo, ya vino un contingente de médicos cubanos durante la pandemia. Se demostró fehacientemente que no los necesitábamos. Hay relatos de que muchos se la pasaban sentados en bancas en las clínicas. Hay otros relatos de que apoyaron y ayudaron, pero no eran de ninguna manera centrales en el combate que se hizo aquí en México a la pandemia de COVID por parte de nuestros médicos. Entonces, yo no veo ninguna justificación excepto una política. Y la justificación política es de que traer a médicos es un disfraz o es un teatro para encubrir otro acto. Y el acto es que López Obrador quiere o está comprometido con entregarle mucho dinero a Cuba. Nadie sabe cuánto, pero mucho dinero. Y entonces la manera en que encubre la entrega de dinero, en que justifica entregar dinero, es trayendo a médicos cuando sabemos simplemente por historia de que en estas brigadas médicas de Cuba, la mitad son médicos, la otra mitad son otra cosa, ¿no? Agentes de seguridad, agitadores, lo que sea. Pero eso es lo que importamos cuando importas las brigadas médicas. Y en realidad, insisto, es simplemente un teatro, un ardid para poder justificar el mandar dinero. ¿Por qué razón? Porque 500 cubanos no van a resolver absolutamente ningún problema en México. O sea, ni siquiera quiero entrar en la discusión de que si hay puestos o no hay puestos, porque eso es lo que quiere López Obrador, de que discutamos no sobre los médicos cubanos, sino sobre los errores de los médicos mexicanos. Eso es lo que él quiere. Y yo Pero a cambio de qué este dinero, doctor Ricardo Pasco, o sea, está claro que López Obrador quiere darle dinero a Cuba. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Es buena voluntad? ¿Es que de pronto volteó y dijo, tienen hambre? Pues en México hay más necesidades también, o hay muchas necesidades. ¿A cambio de qué? Pues habría que preguntar a los generales que fueron con López Obrador a Cuba exactamente a qué fueron, porque una de las opciones ahí es que ellos fueron, por ejemplo, el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de la Marina, para ver cómo se crea la colusión gobierno-ejército, que lo han perfeccionado como un modelo político en Cuba. O sea, el ejército es el gobierno y el gobierno es el ejército en Cuba. Y ese es un modelo de gobernanza. No hay que dudarlo. Y es algo muy parecido a lo que existe ahora en Rusia. Putin comanda el ejército y el ejército comanda junto con Putin y están gobernando juntos. Desastrosamente, por cierto, pero no importa. El tema es el modelo. Y ese es el modelo de un gobierno de partido único que tiene, por lo tanto, todos los rasgos de una dictadura, una dictadura militar. Entonces, yo creo que yo no puedo imaginar qué otro propósito hubiera tenido el llevar los generales a Cuba, excepto para que ellos mismos palparan la viabilidad
de constituir esta especie de gobierno cívico-militar para México y exactamente cómo irlo articulando en el tiempo. Yo creo que hay un proyecto político ahí detrás y yo creo que esta idea de que al 24 vamos a llegar a unas elecciones y la competencia será libre y a ver quién que gane el mejor, digamos. Yo creo que hoy por hoy es cada vez más pensar así una ingenuidad. Doctor, porque, sí, adelante. No, porque tendemos a la imposición en términos políticos. Claro. A ver, sobre eso quería preguntarle. Hay muchas personas en México, intelectuales, opinadores, articulistas, periodistas, que cuando uno les dice que esto empieza a tener cara de dictadura, la palabra les asusta, nos da miedo, pues decirle a las cosas por su nombre. Le hago la pregunta concreta porque lo acaba usted de mencionar. ¿Estamos en vías de una dictadura? ¿Estamos viendo la configuración de una dictadura militar como lo plantea? Bueno, yo insisto, y es por esto que yo saco a colación el tema del viaje del López Obrador con sus dos generales. Y incluso pongo sobre la mesa la imagen gráfica de las fotos del presidente reunido con presidentes de otros países, teniendo de un lado al secretario de la Defensa, al otro lado al almirante, y lejitos el canciller, o sea, el civil, digamos, ¿no? de la ecuación. Me parece claro que hay una reflexión ahí, no sé qué tan acabada, sobre la idea de poder transitar hacia un nuevo tipo de orden político constitucional en México, que pudiera basarse más bien en un gobierno, una componenda cívico-militar. Y yo creo que por lo menos la idea está en juego y la idea se está barajando. Claro. Y están viendo con qué condiciones podría o no darse este tipo de asunto. Por eso, las tres reformas constitucionales que está proponiendo el presidente, bueno, la primera, la reforma eléctrica, era en realidad para tener una bolsa de dinero muy importante para su proyecto. La segunda, que es la reforma electoral, es para tener control absoluto sobre el sistema electoral para asegurar su continuidad. Y la tercera, la conversión de la Guardia Nacional en ejército, es para tener ya un componente armado de su gobierno claramente identificado, es decir, dinero, control de elecciones y armas. Claro. Ese es el esquema. Y es relativamente evidente de que esa triada de componentes sí configuran la idea de que se esté barajando la creación de por lo menos un gobierno cívico-militar. Muy bien. Doctor, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Le aprecio y le agradezco. Muchas gracias. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación. No se vaya, todavía tenemos más.